Estamos aquí en Punto Final con Rafael Vela, que tiene en segunda instancia la responsabilidad de evaluar lo que se ha determinado en la investigación, precisamente incluyendo ahora a Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro en los presuntos aportes indebidos, ilegítimos y también de lavado de activos que se realizan en la Fiscalía. ¿Cómo está, doctor Vela? Muy amable por estar con nosotros. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias a usted por la invitación. En primer lugar, quisiera, lo último que hemos presentado está vinculado a un privadito, a un búnker de la entonces candidata a la vicepresidenta Dina Boluarte, que a través de testimonios de otros aportantes se da en la segunda vuelta electoral, cuando ya evidentemente ellos habían pasado a esa posibilidad con la primera minoría. Entonces lo que aparentemente estaban buscando son nuevas formas de financiamiento. ¿Qué significa esta inclusión? ¿Por qué se ha dado esta inclusión? ¿Cuáles son los nuevos elementos que va a investigar la Fiscalía respecto a la ahora presidenta y a los otros implicados? Sí, es correcto como usted lo está contextualizando. Nosotros ya veníamos investigando a la señora Boluarte, al señor Cerrón, desde el mes de junio del año 2021. Los dinámicos del centro. Por efectivamente la vinculación con la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que habría introducido sumas de dinero también a la campaña durante la primera vuelta. Acá se están sumando acontecimientos o hechos de contenido delictivo ya de la segunda vuelta de la campaña. Esto a partir del entendimiento de que buscaban, como dice usted correctamente, encontrar fuentes de financiamiento adicionales a las que ya se habían podido agotar o extinguir a partir de la acción de la justicia. Podríamos decir porque en la primera vuelta la investigación fiscal estaba vinculada a Vladimir Cerrón en ese momento. Esencialmente. El personaje clave respecto al levantamiento de aportes a través presuntamente de canales ilícitos. Correcto, a través de la organización Dinámicos del Centro, Tiranos del Centro, utilizando los aparatos de poder que tenían dentro de Junín. Eso producía ingentes sumas de dinero que finalmente fueron introducidas a la campaña durante la primera vuelta. Pero ahora estamos analizando dentro de un concepto de organización criminal no solamente esas líneas de investigación, sino debutan nuevas líneas de investigación, algunas de ellas relacionadas con el financiamiento prohibido de la campaña, sin descartar también que puedan haber existido captación de dinero de procedencia ilícita producto del lavado de activos. ¿Y qué elementos están vinculados a la actual presidenta Dina Boluarte? ¿Cuáles son los elementos que la Fiscalía toma como línea de conducción de esta investigación? La señora Boluarte ya era objeto de investigación, estaba incluida. Lo que se han hecho es incorporar todos los elementos nuevos. Pero como receptora, eventualmente, de estos aportes. Y colocadora también, ¿no? Lo que se ha ya delimitado y es el añadir nuevos hechos de procedencia delictiva, pero también otros que son producto de la actividad de investigación del Ministerio Público desde junio del 2021. No hay que olvidar de que se han hecho una serie de diligencias durante este periodo de tiempo en el que hubo allanamientos. Recuerda usted que se allanó el local de Perú Libre, las viviendas del señor Cerrón. Eso ha incorporado evidencia, hay escuchas de procedencia legal que han sido ya transcritas, incorporadas a la investigación, y todo ello ha sido delimitado dentro de esta nueva disposición de añadir estos hechos que son parte de la descripción de los cargos para que la señora Boluarte luego en el debido proceso se pueda defender. ¿Cuál es el peso de los nuevos elementos que ha presentado Henry Shimabukuro? Este personaje que además está incluido ahora en las investigaciones, pero no en la primera parte de la investigación. No, porque toda esa evidencia que se va a ir incorporando progresivamente está denotando de que la organización criminal, como usted correctamente lo ha dicho, necesitaba de fuentes frescas de financiamiento. Y eso no ha sido declarado dentro de los reportes hasta lo que tenemos conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Todo eso tiene que ser materia de esclarecimiento. Lo que ha dicho el señor Shimabukuro va a ser materia también de una acuciosa investigación de parte del fiscal Rojas, y como tal vamos a llamar a testigos, vamos a incorporar evidencia que va a irse proyectando durante el desarrollo del tiempo, ¿no? Ahora, aquí en Punto Final, en otros programas periodísticos, Shimabukuro ha presentado una cantidad, digamos, de gastos o aportes que habría derivado, digamos, en la campaña de la entonces candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, y también ha mostrado tickets de avión, y en ese caso, digamos, ¿cómo separamos el
se presenta como un aportante? Es decir, ¿cómo separamos la paja del trigo en el sentido de qué manera estaría englobada la investigación en relación a él y en relación a los otros actores, Castillo y Dina Boluarte? Porque todo está determinado por la ley. En realidad, todos estos aportes, si pudieran haber sido de carácter legal, tendrían que haber sido ingresados dentro de los canales de normatividad que existen en la rendición de cuentas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es decir, todo esto tiene un orden que está definido por la ley que se vincula a una nueva figura delictiva, que es el financiamiento prohibido. No se descarta de que dinero de procedencia ilícita también puedan haber sido captados. Pero acá esencialmente la atribución de la conducta del señor Shimabukuro está vinculado al financiamiento prohibido, que está relacionado con el orden que tiene que existir en el aporte y la mayor transparencia que existe a partir de que ahora las campañas son cofinanciadas, por decirlo de alguna manera, porque hay un financiamiento público importante y hay un financiamiento privado subsidiario de lo que es esencialmente el manejo de los fondos públicos. Entonces aquí estamos ante la necesaria definición de que todos esos gastos sean investigados para poder determinar si se cometió o no el delito correspondiente. ¿Están identificados otros, no sé si llamarlos donantes, aportantes, financistas, dentro de este grupo durante ese contexto de segunda vuelta y de campaña electoral? Eso es lo que será materia de investigación, porque recordará que nosotros estamos debutando ya con acontecimientos relacionados a la segunda vuelta. En la Fiscalía de Lavado de Activos hemos estado concentrados en investigar la primera vuelta electoral con la participación protagónica del señor Cerrón, pero que ahora hemos añadido también la participación del expresidente Castillo. Claro, el señor Cerrón se ha librado de la prisión preventiva, ¿no? Se libró de la prisión preventiva, a pesar de que el Poder Judicial reconoció que había un caso con sospecha criminal grave. No determinó lo mismo en el caso del peligro procesal, es decir, el peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria. Y en el caso específico de lo que hemos presentado en televisión, por un lado, privadito, y hace unos días también presentamos algunos detalles respecto a lo que ellos mismos llamaban el ranchito de Dina, es decir, un local donde aparece nuevamente Shimabukuro como aportante y otros elementos. ¿Eso está dentro de la investigación o es una novedad periodística? Aún no es una novedad periodística, pero nosotros trabajamos siempre con atención de lo que corresponde al periodismo de investigación y así lo añadimos y así además fundamos nuevas líneas de investigación, como ha sido el caso de lo que hemos hecho ahora dentro de un ordenamiento y añadidura de cargos que también se presentan para el señor Castillo y la señora Boluarte. Sí. Pero sin duda el periodismo de investigación siempre para el Ministerio Público resulta una fuente muy interesante e importante de información que nosotros debemos investigar. Y esa fuente de investigación también tiene que ver con que estos otros donantes, vinculados por ejemplo a lo que ellos llamaban el ranchito de Dina, después cuando asume tanto Castillo y posteriormente cuando asume la presidenta Boluarte, han tenido, y algunos todavía mantienen cargos de subprefectos y otros, a raíz de lo que presuntamente sería una devolución de favor a través de contratos con el Estado. Sí, los lonches no son gratis, ¿no? De hecho, siempre los aportes de esta naturaleza lo que buscan es una contraprestación futura. Incierta tal vez al momento de realizar el aporte, porque no saben si van a ganar o no, pero siempre determina, incluso el caso del señor Shimabukuro. El caso del señor Shimabukuro para el Ministerio Público está estableciendo una hipótesis de que ese es el contacto luego que define su grado de importancia dentro de la vinculación con el expresidente Castillo. La no declaración de estos aportes, ya estamos hablando de los aportantes en el ranchito, de la gente que recibía en el privadito, de lo que recibió tanto no sabemos todavía si fue en efectivo o no, o solamente en especies. ¿Qué implicancias pueden tener más allá del tema electoral? Es decir, la OMPE tiene que realizar una investigación, sí. Es un presunto delito, ¿qué configura esto? Evidentemente es el delito de financiamiento prohibido, que tiene también una carga importante dentro de la estructura de las imputaciones que está investigando el Ministerio Público. Se añaden a la organización criminal, se añade al lavado de activos y como tal, por supuesto, configuran graves cargos. ¿Ustedes cruzan información con lo que la OMPE puede, digamos, evaluar en ese sentido en relación al aporte y a lo que han declarado los candidatos? Absolutamente. Nosotros ya tenemos comunicación con la OMPE. La OMPE debe remitir toda la información que tiene para que nosotros también la podamos evaluar. Ellos tienen, por supuesto, una competencia que tiene que ver con distintas posibilidades de sanción
extrapenales, pero nosotros lo que investigamos es la comisión de delito cuyo correlato final puede ser la privación de la libertad por una pena impuesta, de ser hallados culpables. Y para terminar, digamos, con estos personajes, tanto en el caso de Pedro Castillo, que está ahora en prisión preventiva, pero por otras razones, el caso de Dina Boluarte, que hoy es presidenta de la República, y, bueno, Henry Chimabukuro, que lo que entendemos está tratando de presentarle a la Fiscalía y a las autoridades judiciales la información necesaria para sacarla, en todo caso, más barata en una circunstancia determinada. ¿Cuáles son los escenarios, por ejemplo, para la hoy presidenta? Bueno, el escenario en términos formales, sí, es que la presidenta Dina Boluarte en este momento está siendo objeto de una investigación preliminar. Son acontecimientos, por supuesto, fuera del ejercicio de su condición de funcionario público, como vicepresidenta o como presidenta constitucional, pero sin duda se trata de hechos sumamente relevantes que en su oportunidad podrán migrar hacia etapas mucho mayores. ¿Hasta dónde puede llegar? Mire, bueno, eso es un asunto que debe evaluar el fiscal Rojas. Aquí estamos ante la circunstancia inédita. Usted está en la segunda instancia, digamos. En la segunda instancia, sí, pero el fiscal Rojas es autónomo respecto a qué debe determinar si va a proponer la formalización de la investigación preparatoria contra la presidenta, de ser el caso. Hay muchas discusiones constitucionales, si es posible o no formalizar la investigación preparatoria. Que las hubo también con Pedro Castillo. Que las hubo también con el señor Castillo en su momento, ¿no? Que si no hubiera habido intento de golpe, difícilmente se hubiera podido llegar más allá en la investigación. La diferencia es que estos son hechos anteriores al ejercicio de la presidencia. El caso del señor Castillo eran evidentes casos de corrupción, de organización criminal, de función. Acá estamos hablando de hechos anteriores. ¿Eso facilita? Yo creo que sí, desde el punto de vista de lo que ahora existe procesalmente hablando, de que ahora los congresistas incluso no tienen, bueno, una inmunidad relativa, ¿no? Sí. En ese sentido, porque vemos que luego las denuncias constitucionales igual tienen que llegar al Congreso y bueno, pueden ser materia de un análisis distinto del Congreso de la República. Pero sin duda dentro de la perspectiva de que sí es posible incluso sentenciar a un congresista actualmente. Vemos casos de congresistas que han sido sentenciados por hechos anteriores. Por el Congreso. Los que eventualmente tienen un tratamiento distinto por parte del Congreso son sentenciados y finalmente pueden ser hasta privados de libertad y pueden perder sus derechos como congresistas, ¿no? Como parlamentarios. En el caso, digamos que es un tema que creo que el fiscal Rojas debe evaluar y explorar. Yo no quisiera formular ningún juicio de valor porque, como usted correctamente ha dicho, yo soy el fiscal en segunda instancia y debo tener cuidado con respecto a la posición que eventualmente pueda manifestarse. Porque no podría adelantar opinión en ese sentido. Así es correcto. Y en el caso Toledo, ¿no? Que también es un caso importante. ¿Se va a concretar? ¿Cuándo se va a concretar la extradición? ¿En qué situación estamos? Mire, estamos tratando de culminar con el proceso de extradición. El proceso de extradición ya para nosotros ha concluido desde el punto de vista formal. El señor Toledo está... O sea, el Departamento de Estado ya dio el visto bueno. Ya dio el visto bueno. Pero, ¿qué está haciendo Toledo? Toledo ahora acaba de sufrir, creo, un grave revés, porque inició una acción civil en la Corte de Columbia, en Washington, D.C., ha perdido esa acción, de tal manera que ahora lo que queda es que las cortes en el estado de California finalmente se pronuncien, y desde nuestro punto de vista es inexorable el hecho de que el señor Toledo ya sea extraditado y entregado a las autoridades. ¿Estamos hablando de una línea de tiempo? Porque evidentemente... Es difícil estimarlo porque no depende de nosotros directamente, pero creo que los tiempos se están acortando. Y de hecho... ¿Hablamos de meses? No, yo diría que no. Yo diría que probablemente sea a partir de lo que ha sucedido un espacio de tiempo distinto, ¿no? Pero no podría tampoco generar una expectativa que no se cumpla porque no depende de nosotros, sino de las autoridades norteamericanas. ¿Cuántos procesos ha presentado Toledo para dilatar la decisión final? Mire, él tiene pendiente una apelación de un habeas corpus que interpuso contra el procedimiento del juez Hickson, o sea, ya no tiene nada que ver con las autoridades del Perú, y tiene este procedimiento que inició en el Distrito de Columbia, que también ha sido rechazado. Y por otro lado tiene también el pedido de las autoridades norteamericanas para su arraigo final y entrega posterior, que es la de que el señor Toledo, como decidió no entregarse voluntariamente, sea arraigado y luego sea entregado posteriormente cuando se cumpla con toda la burocracia a las autoridades peruanas, que además ya están absolutamente preparadas para recibirlo. E iría directamente a cumplir prisión preventiva. Él tiene en realidad dos mandatos de prisión preventiva, uno por el caso Interoceánica y el otro por el caso Ecoteva, pero el que se activa
es el de Interoceánica, porque es por ese proceso que él finalmente está siendo extraditado. De hecho, el caso de Coteva comienza ya muy pronto. Comienza en 15 días el juzgamiento, pero el señor Toledo entendemos que seguramente se reservará hasta el momento en el que el gobierno de los Estados Unidos amplíe la extradición por ese caso de Y solamente para finalizar, a propósito del caso de Coteva, hoy en Expreso había información que la suegra de Alejandro Toledo lo que estaba pidiendo es levantar el embargo de sus fondos, que son casi 2 millones, en al Tribunal de Luxemburgo. ¿Esto es posible? ¿Ustedes? Mire, bueno, nosotros la información que tenemos es que efectivamente hay una solicitud en ese sentido. Nosotros nos hemos opuesto. Como tal, incluso el Poder Judicial, que es quien ahora dirige ya el proceso, porque está en etapa de juzgamiento, claramente ha establecido de que esos fondos están congelados hasta mediados prácticamente de este año, de tal manera que ¿Y la situación de Elian Karp cuál es? La situación de Elian Karp sí es con algún grado de incertidumbre, porque la señora Karp no tiene ninguna medida de arraigo en los Estados Unidos. Ahora que se decida la extradición del señor Toledo, probablemente sea imperiosa la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos tome las previsiones correspondientes para evitar su fuga. Muy bien, gracias a Rafael Vela por estar con nosotros, muy amable por estar aquí. Gracias a usted por la invitación, Mónica. Vamos a seguir con la información y por